De festivales, ferias y más. Recomendaciones culturales. Cara de Libro es la exposición que presenta Leonel Sagón, quien durante 25 años ha creado portadas emblemáticas, tanto para libros como revistas. El artista ha creado más de 450 portadas a lo largo de su trayectoria. Esta exposición hace una selección de 100 portadas organizadas temáticamente para que el público conozca sus proyectos que muestran una aproximación simbólica, una narrativa, una tipografía o una fotografía. Leonel Sagón ha trabajado para editoriales como Alfaguara, Océano de México, el Fondo de Cultura Económica y la Universidad Autónoma Metropolitana. Asimismo, hizo las portadas de libros de escritores de renombre como Jorge Ibargüengoitia, Sergio Ramírez, Vicente Leñero, Jorge Volpi o Enrique Serna. Para conocer este trabajo hay una galería que se llama Abraham Sabludovsky en la Biblioteca de México, y hasta el 9 de junio va a estar disponible todo este acervo gráfico. Pues vamos a conversar sobre esta selección de más de 100 portadas para libros y revistas realizadas por Leonel Sagón en 25 años de trayectoria, que se presenta en la galería Abraham Sabludovsky de la Biblioteca de México. Nos acompaña precisamente Leonel Sagón, profesor de Comunicación y Cultura en la UACM. Gracias por estar, profesor, esta mañana con nosotros, Leonel. Muy buenos días y bienvenido. Buenos días, Miguel Ángel, Berenice, muchísimas gracias por este espacio y saludos a todos sus radioescuchas. Muchas gracias, Leonel. Pues cuéntanos cómo está estructurada esta muestra en una biblioteca. Generalmente las editoriales terminan por rendir homenaje a sus grandes diseñadores, como Vicente Rojo Enera, como Carlos Palleiro en siglo XXI, el tener esta posibilidad de amplificar la voz, ¿cómo lo observas? ¿Cómo ha sido este proceso de curaduría? Pues mira, esta es una exposición que estuve planeando y acariciando desde hace 5 años, pero bueno, pues entre otras cosas se atravesó la pandemia. Entonces, en lugar de celebrar 20 años de esta trayectoria, serán 25, ¿no? Entonces, pues me puse a revisar todo mi archivo y pues empezaron a salir más y más portadas. Cuando me di cuenta, habíamos llegado a las 450 portadas diseñadas en los últimos 25 años. Y de ahí, pues, evidentemente tenía que hacer una selección que finalmente quedó en 140, que están organizadas de manera temática. Digamos que para mí lo importante era un espacio como el de la Biblioteca de México, justo por su valor y su relación con los libros, ¿no? La exposición se inauguró en el marco del Día Mundial o del Internacional del Libro y la Lectura, y pues el diseño de portadas pues no podía tener un mejor espacio que la Galería Abraham Sabludovsky de la Biblioteca de México, que es una de las bibliotecas más grandes y más visitadas. Pero bueno, allí van lectores de todas las edades y la mayoría de ellos pues no son especialistas en diseño. Entonces no me interesó hacer tanto una curaduría cronológica, ni mucho menos, sino tiene una estructura un poco didáctica para que la gente se acerque y conozca qué hay detrás del diseño de una portada, ¿no? Y cuál es su función para atraer lectores, para convencernos, para invitarnos a leer. Entonces es una exposición que básicamente está pensada para ayudarle a las personas a entrar a este mundo de cómo se crea una portada. Leonel, ¿qué descubriste, digamos, en esa revisión que se interrumpió por la pandemia, pero qué descubriste de la evolución de tu propio trabajo? Es un trabajo que se ha desarrollado en un cuarto de siglo. ¿Qué encontraste? ¿Cómo fue evolucionando tu trabajo a lo largo de estos años? Bueno, en realidad yo de vida profesional como diseñador tengo más de 35 años. Yo empecé a trabajar desde que estaba en el segundo año de la licenciatura, pero fue en el año 99 en el que, bueno, y como diseñador, pues diseñando logotipos, empaques, carteles, ¿no? Un montón de cosas de las que hacemos los diseñadores gráficos. Pero en el año 99 me encargaron las primeras portadas para Alfaguara. Y a partir de ese momento como que mi actividad profesional dio un giro y se empezó a especializar en el diseño de portadas. Entonces, este es un corte un poco artificial, digamos, que nada más se enfocó en los últimos 25 años, que tienen este valor simbólico de ser el siglo XXI, ¿no?
Pero bueno, es cuando se consolidó este trabajo mío diseñando portadas. Entonces, pues mirar hacia atrás estos años, este cuarto de siglo, me empezó como a revelar ciertas líneas creativas o de trabajo. Entonces me di cuenta que podía yo empezar a clasificar mi forma de trabajar cuando utilizo recursos simbólicos o cuando utilizo recursos narrativos o cuando las portadas son solo tipográficas, es decir, que todo el título y el nombre del autor las letras forman la propia imagen de la portada, o cuando utilizo ilustración o cuando utilizo fotografía, ¿no? Son como las diferentes rutas creativas que he estado tomando y me pareció que era interesante, ¿no? Sí, claro. Sí, ¿y cómo enfrentar la tradición? Porque, digamos, uno trabaja en una editorial como freelance, le encargan las portadas, pero hay otro juego de portadas y a veces le encargan a otros diseñadores para que el editor escoja, sobre todo en los mercados más fuertes, ¿no? Los mercados que buscan impactar en lugares de exhibición que no son precisamente librerías, sino lugares de venta como tiendas departamentales. ¿Cómo entrar en ese concierto, Leonel? ¿Cómo has hecho portadas de libros que fueron hechos por otras personas, por ejemplo, de Joaquín Mortiz, Joy Laville, por ejemplo, Augusto Ramírez? ¿Cómo enfrentar ese pasado de diseño? Bueno, pues es que allí sí, como decías al principio, hay una tradición en el diseño de portadas en México. Hay una tradición muy importante y muy rica que empieza con Vicente Rojo y después, Imprenta Madero, los discípulos de Vicente, como muy destacadamente Rafael López Castro, y bueno, esa generación en la que también mencionabas a Carlos Palleiro, por ejemplo, desarrollaron ya identidades visuales en sus portadas muy reconocibles, ¿no? Por ejemplo, Lecturas Mexicanas que desarrolló Rafael López Castro, su trabajo en Fondo de Cultura Económica también, Carlos Palleiro, Siglo XXI también. Entonces, son ya como yo desde chavito, pues admiraba muchísimo esas portadas y con el tiempo los conocí a ellos, ¿no? Nos volvimos amigos. Son mis maestros de alguna manera, aunque nunca me dieron clases en la universidad, pero pues sí, de la cercanía y de la amistad, pues uno aprende muchísimo, ¿no? Entonces, pues sí hay una tradición en la que el trabajo mío se inscribe, que yo reconozco las influencias, que yo reconozco las enseñanzas también. Entonces, pues cuando me ha tocado diseñar portadas para títulos que ya habían sido diseñados por Rafael López Castro, por Vicente Rojo o por Carlos Palleiro, pues se siente un peso, o sea, si hay un susto, ¿no? Decir, demonios, ¿cómo voy a hacer yo para hacer algo que valga la pena, ¿no? Pero bueno, pues ahora era como mi turno, y detrás de mí vendrán otros portadistas que probablemente hagan también, ¿no? Tuve la fortuna de entrevistarme con Joy Laville para cuando me encargaron la colección de Jorge Ibargüengoitia. Ella tenía que dar el visto bueno a los nuevos diseños. Entonces, para mí fue un momento pues muy muy intenso, porque pues yo iba como seguro de mi trabajo, pero pues es que Joy Laville había sido la legendaria portadista de Ibargüengoitia en Mortiz, en Joaquín Mortiz, ¿no? Y además una profesional de la imagen, porque ella misma era artista y pintora, ¿no? Pero bueno, ella fue muy muy gentil y fue muy inteligente, le gustó lo que yo había propuesto, me hizo algunas sugerencias y correcciones, sobre todo en el color, del cual ella pues lo dominaba. Entonces, pues bueno, pues esa parte ha sido como muy linda de mi trabajo, y así como yo recuerdo en mi infancia libros por sus portadas, así quizás nuevos lectores recuerden los libros de Carlos Fuentes o de algunos otros autores que he hecho por sus portadas.
Sí, la tradición pesa, pero también, digamos, la vanguardia, la innovación llama, y ambas son exigentes. Leonel, ¿cómo imprimir un sello propio en una industria pues tan competida? No sé, dicen por ahí que no se debe juzgar un libro por su portada, pero bueno, eso a veces ocurre, ¿no? A mí me pasa que, por ejemplo, en una industria tan grande, tan monstruosa, de gigantesca como la de Estados Unidos, me cuesta mucho trabajo distinguir las portadas, por ejemplo, del género fantástico, ¿no? Que es enorme, hay librerías especializadas en ese tipo de géneros, ¿no? En sagas, en literatura fantástica, hay muchísimos autoras, y las portadas a mí me parecen todas iguales, ¿no? ¿Cómo imprimir un sello? ¿Cómo conservar esta parte de la tradición sin negarle o voltearle la cara al futuro y al presente también? Bueno, los tiempos están cambiando. Las portadas, el desafío que tenían las portadas hace 20 años es diferente al que tienen ahora, ¿no? Porque la forma en la que se está comercializando los libros, pues está cambiando mucho, ¿no? Pero bueno, y respondiendo a tu pregunta, yo creo que lo primero que hay que hacer es leer, ¿no? Leer el libro, leer los libros, pues, es decir, ser un lector, y cuando uno está leyendo el libro para el cual va a ser la portada, tiene una lectura diferente, tiene una mirada analítica distinta. Yo leo diferente cuando estoy leyendo por ocio o por disfrute en las vacaciones que cuando estoy trabajando, ¿no? Con mi lectura como diseñador, pues es analítica y estoy buscando las imágenes visuales que surgen de la imagen literaria para intentar una portada que sea fiel al contenido, ¿no? Esa es una primera cosa. La segunda es que yo considero que los lectores son personas inteligentes que están buscando ser desafiadas un poquito por la portada, que despierte su curiosidad, que digan, bueno, pero ¿por qué está este corazón en la portada? Porque es un corazón que parece una tela de araña, y entonces lean, ¿no? Y digan, ahora que ya entiendo por qué lo puso así. Es decir, que se establezca un diálogo por ahí, ¿no? Entonces sí hay un compromiso con el lector. Ahora, es indudable que hay una competencia comercial muy tremenda. Los libros, cuando salen al mercado, por ejemplo, llegan a esta que se llama la mesa de novedades, que está a la entrada de las librerías, donde están los libros más recientes. Un libro recién publicado puede permanecer como máximo 3 semanas en esa mesa de novedades, donde compite visualmente, gráficamente, con otras 30 novedades, ¿no? Entonces es muy importante que sea lo suficientemente atractiva, lo suficientemente seductora, para que el lector la prefiera respecto de las otras. Entonces, en ese sentido, es importante conocer qué se está haciendo en portadas del mismo género que estás trabajando para plantear algo diferente, para que no suceda lo que comentas, Berenice, donde ciertos géneros tienen portadas demasiado similares entre sí, ¿no? Ahora, pasa también que las grandes editoriales o grupos editoriales ya tienen ciertas fórmulas comerciales de las cuales no se quieren apartar, ¿no? Por ejemplo, cuando una novela ha sido llevada al cine, siempre quieren que la imagen haga referencia a la película, lo cual es tristísimo, porque la visión más rica es la de la literatura, ¿no? Entonces, pues hay como nuevas dinámicas comerciales que hacen a veces un poquito difícil el margen creativo para los diseñadores. Uh-huh. Hay una parte de los libros, no sé, los que uno ve en las tiendas departamentales, editoriales, que han apostado a hacer portadas como si fueran invitaciones para fiestas infantiles o para 15 años, ¿no? Pero de pronto, bueno, uno encuentra la nueva generación de este ya cincuentón, que es Jim Stoddart, que llegó a Penguin Books haciendo la colección de Classics y de Penguin Modern Classics después de ser el gran portadista de EMI, de Virgin, de BMG, de Mute, de Trojan Records. O sea, hacía portadas para discos y portadas verdaderamente deslumbrantes. Las portadas de discos son extraordinarias, son inolvidables. ¿Cómo competir con un mercado
que arrasó el mercado británico y modificó el mercado en Estados Unidos. Esa parte entre la invitación a la fiesta infantil y los 15 años y la parte que es sumamente musical y sumamente plástica, Leonel. Bueno, pues es que quienes diseñamos portadas para libros o para discos, también estamos construyendo cultura visual. Uh-huh. Entonces, hay que entender esa parte porque lleva en nosotros una responsabilidad, ¿no? Entonces, sí tenemos que buscar como una conversación con los editores, aun cuando sean firmas comerciales, para buscar que las imágenes que nosotros ofrecemos realmente estén renovando la cultura visual, ¿no? Y no le estén empobreciendo. Esto que comentas, por ejemplo, de portadas que parecen invitaciones infantiles, pues tiene que ver con fórmulas comerciales detrás de las cuales no necesariamente hay diseñadores que estén proponiendo cultura visual, ¿no? Sino que se están plegando o están siguiendo instrucciones, que no es lo mismo que ser creativo. Ahora, es verdad que hay una vamos a decir, una corriente muy comercialmente muy visible, muy poderosa, que está también en las tiendas departamentales con los grandes grupos editoriales, pero también es verdad que hay un montón de editoriales medianas, pequeñas e independientes, minúsculas, que están haciendo un gran trabajo de diseño. Bueno, están haciendo un gran trabajo editorial en lo general, en el cual se incluye el diseño, y que están proponiendo cosas, porque los grandes grupos editoriales que llenan, digamos que los casilleros comercialmente más viables, descuidan otros nichos, ¿no? Otros nichos a los cuales no les quieren entrar porque no los consideran rentables. Allí es donde las editoriales pequeñas, las editoriales independientes están apostando, y es allí donde no solamente los diseñadores, sino también los autores encontramos un espacio creativo muy generoso. Y yo estoy optimista de que estos espacios, esos libros, están enriqueciendo la cultura visual de los lectores. Una disculpa, por acá se disculpan las personas de la consola, Leonel. Bueno, podríamos seguirnos con ejemplos de lo que se está haciendo ahora. Tal vez pienso en por ejemplo, los clásicos ilustrados, ¿no? Que algunas editoriales han traído clásicos ilustrados para ganar nuevos lectores, para acercar a nuevos lectores a estos clásicos, y veo que incluyen, estoy pensando por ejemplo en editorial Alma, ¿no? Que entiendo que es española y que ya ha llegado a México desde hace un tiempo, o no demasiado, pero que incluyen ilustraciones que van ilustrando estos clásicos, ¿no? Cómo hacer este equilibrio, porque ese es todo un diseño completo del libro en sí, que incluye la portada, a veces varios de estos son empastadura, las tintas al interior, el tipo de papel y además las ilustraciones de los pasajes pues más representativos de esas obras clásicas. Cómo se juega ahí cuando existe también el trabajo de un ilustrador o ilustradora, o ese trabajo también lo hace la persona que ilustra la portada. ¿Cómo es este trabajo de colaboración, Leonel? Bueno, hay como diferentes niveles. Hay libros cuya gráfica interior es parte de la autoría, ¿no? Es decir, tanto el texto, quien escribe el texto, como quien hace las ilustraciones, figuran como autores, mano a mano en la portada, ¿no? Uh-huh. Sí. Y en esos casos lo que normalmente sucede es que la imagen de la portada es de la misma autoría de quien ilustra los interiores, ¿no? Y ahí hay una unidad perfecta, ¿no? En ocasiones también pasa que nos encargan la portada de libros que están ilustrados o que contienen ilustraciones por dentro. En esos casos el reto es grande, porque tenemos que hacer una portada que también sea fiel a lo que sucede en los interiores, ¿no? Entonces, lo ideal es poder trabajar mano a mano con todos los demás involucrados. No siempre se logra porque a veces las condiciones del trabajo no lo permiten, pero la mayor parte de las portadas que están en la exposición son para libros que no tienen ilustraciones interiores, ¿no? En parte de la curaduría se centró más en la que yo había ilustrado,
aunque sí hay algunos ejemplos, hay unos 3 o 4 proyectos de libros que en los interiores estaban ilustrados. Ujú. Pues hay una parte también, Leonel, que es muy interesante, que es la profesión de ilustrador, ¿no? Digo, tú conoces muy bien el catálogo de ilustradores, y entre los portadistas y los ilustradores hay una diferencia, ¿no? Digamos que cuándo parar y cuándo continuar, digamos, la imagen. Para algunos la imagen para con el diseño de la portada, y para otros se elige la portada de un conjunto de ilustraciones muy simbólicas y emblemáticas del libro. ¿Cómo hacer esta diferencia pensando en todo lo que puede influir la escuela de artes y diseño, la escuela de pintura, la más práctica escuela de diseño que podamos encontrar en el mercado académico? ¿Cómo entender esa parte, Leonel, como editor, como responsable de una firma editorial? Bueno, es que es verdad que yo mismo soy socio de una editorial independiente que se llama Pintable, uh-huh, en la que tenemos libros ilustrados, no con ilustraciones como de un autor que está ilustrando una historia, sino son en la colección Ojo al Gato, son libros que recorren parte de la historia reciente de la cultura mexicana, ¿no? Donde varios de los contenidos son gráficos, ya sea fotográficos con fotos de época o con carteles, por ejemplo, con mucha gráfica. Entonces, en esos casos, como en todos, y ya lo había mencionado, es muy importante que la portada sea fiel a lo que vas a encontrar dentro. O sea, no se vale que la portada te despiste o te engañe o te decepcione, ¿no? Si tú tomas una portada ilustrada, esperas que en los interiores haya algo de así. Entonces, la portada dialoga con los interiores. Si los interiores están ilustrados por alguien, pues es muy importante que eso mismo se vea reflejado en la portada. Puede ser, por ejemplo, que las ilustraciones sean viejas, hechas por alguien que quizás ya no vive, ¿no? Vamos a pensar que estás haciendo un libro sobre Covarrubias, ¿no? Sobre Miguel Covarrubias. Entonces, bueno, pues es un ilustrador formidable, muy importante en la cultura nacional, y sería muy raro que en la portada no hubiera una imagen hecha por Covarrubias, ¿no? Pero como él no vive ya, pues entonces tendrás que escoger entre el trabajo que ya existe, cuál de esas ilustraciones es lo suficientemente atractiva, lo suficientemente representativa, y entonces esa es la que eliges, ¿no? Entonces ese es un trabajo como de la dirección de arte, de la dirección editorial, que es muy importante que combine estos diferentes valores. La portada tiene que lograr un equilibrio entre muchos objetivos, muchas metas, ¿no? Tiene que ser fiel al contenido, tiene que ser clara de qué es lo que se va a encontrar en el libro, tiene que ser atractiva desde el punto de vista visual, tiene que ser comercial, tiene que renovar un poco la cultura visual también. Entonces, como editor también que soy, pues hay que buscar ese equilibrio. No es fácil, sin embargo, tampoco es que sea algo, o sea, algo que se disfruta mucho, ¿no? Eso es como mi profesión y es algo que me emociona hacer, es algo en lo que me apasiono, para encontrar, ya sea como generador de imágenes originales, que es lo que está mayoritariamente en la exposición que verán en la Biblioteca de México, o bien como editor que elige, a veces incluso digo, a ver, ¿quién puede ilustrar este libro? Y entonces conozco un poco del mundo de los ilustradores y de las ilustradoras, que en México es un mundo muy rico, lleno de grandes talentos, y decir, bueno, es que esta es la persona indicada para ilustrar este texto, ¿no? Sí. Eso me pasa especialmente con revistas, ¿no? Uh-huh. Pues muchas gracias, Leonel. Por último, en un minutito, ¿cuáles son tus técnicas preferidas? ¿Qué es lo que acostumbras usar? Muy rapidito para quedarnos también con esa idea e invitar a la audiencia a que se acerque a la Biblioteca de México en la Galería Abraham Saludowski, ya lo saben, en la Plaza de la Ciudadela número 4, esquina con Avenida Valderas, en la Colonia Centro. Cuéntanos así brevemente sobre las técnicas que prefieres. Bueno, ahí en la exposición verán muy claramente identificadas
las portadas que son narrativas, las que son simbólicas, las que son tipográficas, las que son fotográficas, ¿no? Eso va a ser un recorrido como muy claro en la museografía que está allí. Pero me gustaría también platicarles que con la biblioteca armamos una dinámica que está muy padre, que se llama Desafío Cada Libro, porque varios de los títulos que están allí en la exposición ya forman parte del acervo de la propia Biblioteca de México. Entonces, hay una lista de esos títulos, entonces quienes nos visiten pueden ir a buscar esos libros en el acervo de la biblioteca, pedirlos en préstamo, llevarlos a donde está la galería, tomarse una selfie con la portada, subirla a sus redes sociales, etiquetarla con el hashtag que se llama Desafío Cara de Libro MX y poner un pequeño comentario de qué es lo que les gustó de ese libro. Quienes así lo hagan, los días de visitas guiadas con vitrinas abiertas y de las charlas, recibirán como regalo un libro de la editorial Pintable, que es mi editorial, con portadas hechas por mí. Buenísimo. Muy buena dinámica, pues para incluirnos a todos en una exposición como esta. Leonel Sagaón, profesor de Comunicación y Cultura de la UACM, saludos a la UACM, a toda su planta docente y estudiantil. Pues muchas gracias por esta charla. Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a sus radioescuchas. Espero que les guste mucho la exposición. Muchas gracias, Leonel. Hasta el 9 de junio. Hasta pronto, Leonel. Vamos a ir con la